inteligencia artificial, neurociencias y luego sobre el problema de qué nos distingue como seres humanos. La primera exposición está a cargo de Marcelo Villar, quien es médico y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, que ha sido decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y también rector de la misma. Actualmente se desempeña como investigador principal del CONICET, profesor titular de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y es miembro también de varias asociaciones científicas nacionales e internacionales. Bueno, gracias Juan Francisco, y como todos, agradezco la oportunidad de poder presentar algunos datos sobre los que hemos trabajado en temas de dolor durante los últimos, 25, 30 años y ponerlos un poco en contexto, porque el tema del dolor es amplísimo y todo lo que hacemos en él siempre es poco. Así que, bueno, Claudia, Juan Francisco, el Instituto de Filosofía, el agradecimiento a los extranjeros que han venido y a la valentía de todos a las 2:30 escuchar esta charla. Entonces, entrando directamente en el tema del dolor, entrando directamente en el tema del dolor, uno podría tomar lo que fue la clasificación o la definición de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, en la que se define al dolor como una sensación de tipo displacentera, una experiencia emocional relacionada y en forma directa con alguna forma de daño tisular. Yo creo que todos pueden y experimentan el hecho y el tema del dolor sin necesidad de muchas definiciones. Todos sabemos cuando hablamos de dolor de qué estamos hablando. Y la verdad es que ninguna definición lo abarca y termina por definirlo de un modo completo, ¿no? Entonces, hay cosas que no pueden ser puestas en palabras. El dolor es una de ellas y tal vez valga la pena esa frase de Wittgenstein que decía que aquellas cosas de las que no podemos hablar con palabras tal vez sea mejor pasarlas en silencio, con lo cual aquí terminaría mi conferencia. Pero el dolor tiene muchísimas cosas bastante más complejas en cuanto a sus mecanismos y tal vez uno de los autores que intuyó desde tiempos muy tempranos, años 1600 y pico, fue Descartes, que él en este esquema que probablemente muchos conozcan decía que las partículas de fuego actuaban sobre un sistema como si fuese una cuerda de la que se tiraba y sonaba una campanita en centros superiores tomando conciencia de lo que es el dolor. Descartes, con esta definición tan aguda, si ustedes quieren, de alguna manera se estaba refiriendo a lo que llamamos el sistema nociceptivo o a ese dolor que podríamos definir como dolor normal. El dolor normal es ese dolor que funciona como un protector en la vida del hombre y en la vida de todas las especies en general. Es ese dolor que queremos tener, porque es ese dolor que nos advierte sobre alguna forma de daño en el organismo como para que respondamos reparando ese daño. En contraposición a lo que es ese dolor normal, hay un dolor de tipo patológico, y que es ese dolor que persiste cuando la noxa, cuando el daño tisular inicial ha desaparecido y sin embargo continúa y de alguna manera se cronifica. Ese es el dolor dramático, si se quiere, en la vida del hombre que afecta realmente a las personas, no solamente en cuanto a individuos, sino a su contexto familiar, social, etc. Y entre ambos está el dolor generado por fenómenos inflamatorios, que a veces puede seguir un carril dentro de lo que es el dolor normal y a veces un carril dentro de lo que es el dolor de tipo patológico. Ese dolor de tipo patológico y crónico ha sido definido o llamado dolor de tipo neuropático. Entonces, sabemos lo que es el dolor fisiológico, que es esa alarma normal, en tanto que el dolor neuropático se origina en una lesión del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central,
y cuando se cronifica, permanece cuando la noxa desaparece, tiene como basamento, si ustedes quieren, modificaciones incluso estructurales en el sistema nervioso, lo cual se define como fenómenos de plasticidad o de neuroplasticidad. Es muy importante desde un punto de vista incluso económico, si ustedes quieren, afecta a más del 10% de la población en general y tiene etiologías variadas, la neuropatía diabética, HIV, compresiones neurales, en fin, a veces tratamientos oncológicos, hay muchísimas causas por las cuales la edad, fenómenos de tipo degenerativos, y acá yo creo que si hacemos un análisis es probable que hayamos varios, que a quien no le duela su columna lumbar, de pronto le duele una rodilla, a quien no le duele, y eso es dolor de tipo neuropático. Nada más que por una cuestión de, aunque acá hay algunos jóvenes, esos todavía no, pero nada más que por eso, por una cuestión estadística, podemos pensar que aquí hay gente que padezca de dolor de tipo neuropático. Y lo que define este dolor neuropático es este fenómeno de la alodinia. Seguramente si yo tomo una pluma y me paso esa pluma por mi antebrazo, sentiré un cosquilleo. Ahora, si yo tengo una lesión neural de un dolor que se cronifica y que se convierte en neuropático, al pasarme esa pluma por el antebrazo, lo que percibo no es un cosquilleo, sino percibo, por ejemplo, un dolor de tipo de quemadura. Esa hipersensibilización, esa percepción de dolor, cuando no hay un verdadero estímulo doloroso, es lo que se define como alodinia. Y entonces, como les dije, es un dolor sumamente invalidante, por lo cual lleva a fenómenos de depresión y de ansiedad. Son pacientes que recorren muchísimos médicos, a veces terminan en manos santas, métodos rarísimos, tratando de buscar alguna forma de resolver el problema de su situación dolorosa. Los mecanismos son complejos, no se conocen y en general se trata de un dolor que es refractario a los tratamientos habituales para tratamiento del dolor. Los más clásicos, opiáceos y por supuesto salicilatos. Todos sabemos lo que es la aspirina. Y fíjense, por eso yo hablaba, soy un poco escéptico con esto y con toda prudencia con esto de la belleza, pero fíjense que cuando uno le pide a estos pacientes que de alguna manera expresen, aquellos que tienen capacidad para pintar, fíjense cómo expresan su realidad dramática, se sienten como encadenados, de alguna manera encarcelados por ese dolor del que no pueden desprenderse. Entonces, cuando uno piensa y cuando uno se pone a estudiar lo que es el fenómeno doloroso, nada más que analizando estas neuronas aferentes primarias, piensen, acá nosotros tenemos piel, receptores de dolor, se activan, esto se conduce por estas fibras nerviosas, de estas neuronas que se llaman neuronas aferentes primarias, que son las que nombró Jorge en su charla, y que están en los ganglios raquídeos y que tienen una prolongación central que proyecta a la médula espinal y después de la médula espinal a centros nerviosos superiores. Finalmente, si ustedes quieren, corteza cerebral. Y allí se percibe el dolor, la campanita de Descartes. Ahora, cuando uno analiza qué es lo que pasa en los distintos lugares solo de esta neurona, la cantidad de factores que participan en la regulación del dolor es enorme. De estos factores, nosotros tomamos algunos, hemos estudiado un péptido que es la galanina, hemos estudiado el neuropéptido tirosina, hemos estudiado sustancia P y algunos otros, pero yo me voy a referir como modelo para explicar un poco cómo se modifican estas cosas solo a los resultados que obtuvimos con galanina y mostrar algunos resultados de otros autores, pero vale la pena tener en la perspectiva la cantidad de otras moléculas que participan de estos factores, de este proceso. Ahora, estos estudios fueron posibles gracias de inicio a dos suecos, y sobre todo Niels Hoke Hillarp, que desarrollaron un método de histofluorescencia que permitió identificar morfológicamente, por métodos de histofluorescencia, neuronas y neurotransmisores en el sistema nervioso central
y en el sistema nervioso periférico. Aquí uno de los famosos trabajos de Dahlström y Fuchs del año 64, mostrando neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, solo como ejemplo. Y este método derivó en otros, como estos métodos de inmunohistoquímica y de inmunofluorescencia, en este caso, con una altísima sensibilidad, con capacidad de detectar bajos niveles de transmisores o de moléculas, como dije, peptidérgicas de estructura proteica, con una gran claridad, si ustedes quieren, en el microscopio de histofluorescencia. Fíjense la cantidad de moléculas de tipo peptidérgicas que se han ido describiendo a lo largo de los años, de las cuales probablemente, aunque aquí hay filósofos conozcan dos, la oxitocina y la vasopresina. La vasopresina es la hormona antidiurética y la oxitocina es la que promueve las contracciones uterinas en el momento del parto o la eyección láctea cuando un bebito lacta del pecho de su madre. Y nosotros entonces estudiamos taquiquininas y algunos péptidos opiáceos, como dije, como galanina. Estas moléculas adquirieron, se sabía muy poco de ellas, son proteínas de estructura más bien cortas, poquísimas. Fíjense que en el año 61 prácticamente no había publicaciones de ellas. Sin embargo, a lo largo de los años y en la actualidad, simplemente poniendo en Medline la palabra neuropeptides como keyword, hoy tenemos un promedio de unas 14.000 publicaciones por año analizando el tema de neuropéptidos. Es decir, generaron y han despertado un enorme interés en la literatura científica. No obstante, había, y esto es una etapa de Trends in Neuroscience del año 94, una gran discusión entre los defensores de los neurotransmisores clásicos y los defensores como yo, de las moléculas peptidérgicas. Y los defensores de los neurotransmisores clásicos decían que los peptidólogos eran simples, y los péptidos, simples observadores en un partido que jugaban realmente esos transmisores clásicos, aminoácidos excitatorios, acetilcolina o las monoaminas. Por eso ellos decían, neuropeptides come and go, monoamines remain. Y lo defendían y tenían realmente argumentos de alguna manera para sostener eso. Los peptidólogos, no obstante, siguieron trabajando con estos métodos de inmunomarcación y se observaron neuronas en las que colocalizan distintos marcadores en distintas proporciones. Fíjense aquí una neurona con serotonina, esto es un núcleo del RAFE medio, que contiene sustancia P y que contiene, por ejemplo, el glutamato, un aminoácido de tipo excitatorio. Lo cierto es que los transmisores clásicos son sustancias que se sintetizan en el soma celular, se transportan por vía anterógrada hacia los terminales nerviosos y se liberan en el momento en que una neurona se excita. Ahora, cuando uno analiza qué es lo que pasa con moléculas peptidérgicas, se sintetizan en el soma celular, se transportan por vía anterógrada hasta el terminal y se liberan hacia el medio por la sinapsis y a veces en la parasinapsis, en las zonas cercanas al contacto sináptico directo. De modo que ya solamente en lo que es su biología, su proceso de síntesis y su acción final, estas moléculas comparten una cantidad de condiciones similares a las de los transmisores clásicos. Estos estudios, en fin, todo este desarrollo, llevó a que estas moléculas se identificaran de distintas formas en el sistema nervioso central. Hay moléculas que están en niveles importantes y que se liberan cuando, por ejemplo, la sustancia P en las neuronas aferentes primarias o el péptido ligado al gen de calcitonina. Hay neuronas que tienen a estos péptidos en muy bajos niveles y sin embargo cuando hay un estímulo entonces aumenta su síntesis y eso lo vamos a mostrar. Y hay otras que durante el desarrollo tienen una expresión transiente y en algún momento esa expresión baja y prácticamente desaparecen muchas veces en los momentos
postnatales del embrión. Entonces, este es el modelo sobre el que nosotros hemos trabajado, como les decía, las neuronas aferentes primarias, con esa prolongación periférica que va a piel, con la prolongación central que termina en la médula espinal, sobre todo en las láminas superficiales de la médula espinal, que es un centro de control de dolor. Y con esas técnicas y en ese modelo y en esa zona nosotros podemos entonces estudiar coexistencia de marcadores con estos métodos de fluorescencia. Y aquí una neurona que tiene en la membrana, se ve eso amarillo, son unos receptores de neuroquininas y terminales, por ejemplo, esos colorados que están haciendo sinapsis sobre esa neurona, terminales con un péptido que se llama neuropéptido tirosina. Simplemente como modelo de tecnología con la que nosotros analizamos esto. Y esto nos permite, y no voy a entrar en la estructura de las neuronas del asta dorsal, pero esto nos permite analizar los distintos tipos de neuronas, con las distintas combinaciones de neurotransmisores, con los distintos terminales que llevan transmisores para excitar o inhibir a esa neurona, y entonces construir el área en el asta dorsal de la médula espinal que se regula de alguna manera la sensación de tipo dolorosa. Nosotros estos estudios, imagínense, los hacemos en la rata. Y a una rata no le podemos preguntar frente a las cosas que les hacemos si le duele o no le duele. Entonces, hacemos una cantidad de perradas, si ustedes quieren, a los animales, y estudiamos e interpretamos cómo es la respuesta de ese animal para saber si hay o no hay percepción de dolor. Una de las primeras cosas más sencillas que hacemos son lesiones. Tomamos como modelo al nervio ciático, porque en la rata es una cosa muy accesible, muy fácil de ver, y exponemos al nervio ciático, que es la prolongación periférica de esas neuronas, y entonces hacemos o cortamos el nervio ciático, o lo ligamos, o hacemos constricciones variables, en fin. En general, lesiones que pueden ser permanentes o lesiones que son transitorias para ver cómo el sistema se reacomoda. Eso en cuanto al estímulo inicial para desencadenar lo que es el dolor de tipo neuropático. Son animales que desarrollan alodinia y para estudiar la respuesta de los animales al dolor los ponemos en unas jaulas. Los animales están sobre una malla perforada, muy controlada, igual en todos los laboratorios del mundo. Y con estos filamentos de nylon que tienen distintos grosores y en donde sabemos cuánto se curva uno de estos nylones y qué presión ejerce sobre la pata del animal, estimulamos al animal y entonces sabemos que después de 6 gramos un animal normal levanta su pata porque le duele. Si un animal es alodínico, con 4 gramos ya va a percibir dolor y sabemos que está en un proceso, o interpretamos que está en un proceso de dolor de tipo neuropático. ¿Se entiende, verdad? No se entiende nada. No. Bien. Entonces, hacemos las lesiones de la fibra periférica. Les muestro simplemente un péptido que hemos estudiado, que es la galanina, que en la rata tiene 29 aminoácidos y que recibe el nombre por lo que es su extremo inicial y su extremo C terminal. Está muy bien secuenciada en distintas especies y demás. Y esas casualidades de la ciencia, si ustedes googlean la palabra galanina, lo primero que va a aparecer es Igor Galanin. Igor Galanin es un pintor ruso nacido en el año 1937 que se dedicó, esto es un autorretrato, que se dedicó a pintar chanchitos y conejitos. Los chanchitos donde la galanina fue identificada y los conejitos donde la galanina, donde se generaron los anticuerpos para poder hacer todos los estudios de mapeo de galanina. Absolutamente casual, les aseguro, porque Igor Galanin nunca supo nada de galanina, pero estas cosas que se dan de casualidades en la ciencia. Ahora, fíjense cómo vemos nosotros cuando en un ganglio raquídeo, estas neuronas aferentes primarias, en un animal control.
solamente hay algunas neuronas chiquitas que están blancas, que tienen el marcador marcados por esas flechas. Ahora, si nosotros hacemos una sección del nervio ciático y estudiamos ratas entonces con 1 día de sobrevida, 3 días, 6 días, 10 días, 14 días de sobrevida, fíjense cómo cambia el cuadro. Completamente distinto. Es decir, aquí teníamos solamente algunas neuronas pequeñas y acá tenemos neuronas, primero numerosas, pequeñas, medianas y grandes, lesionadas. El animal o esas neuronas, frente a la lesión, de alguna manera respondieron aumentando la cantidad de este péptido en sus somas neuronales. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque uno esperaría que una neurona lesionada responde de alguna manera apagándose. Sin embargo, vemos que hay una batería de sustancias en la que aumenta esa síntesis. Hemos confirmado estos resultados por distintos métodos y fíjense en el asta dorsal de la médula espinal del lado lesionado, como aquí los niveles de galanina son muy bajos y aquí han aumentado. Es decir, que esas neuronas donde aumentó la galanina también aumentaron el transporte de galanina hacia el asta dorsal de la médula espinal. Justo a esas láminas donde, como les digo, se regula el dolor. Esto es RNA mensajero para galanina, lo cual indica que es una síntesis realmente genuina la que está ocurriendo. ¿Ven? Entonces, en condiciones normales, nosotros sabemos que en estas neuronas hay distintos tipos de moléculas, aquí y en el asta dorsal de la médula espinal. Y que esas moléculas pueden ser de tipo excitatorias o de tipo inhibitorias. En el caso de, fíjense, por ejemplo, sustancia P, existe en niveles relativamente intensos y mucho menos galanina, por ejemplo, hay unos puntitos azules allí, bueno, se me pasó, algunos puntitos, pero en bajos niveles. Eso ocurre normalmente, así es como se ven estas células. Ahora, en un nervio con lesión, en el que hemos ligado el extremo periférico de estas neuronas aferentes primarias, vemos las mismas moléculas, vemos que disminuyen algunas, como la sustancia P, vemos que, y eso también lleva a una disminución en el asta dorsal, vemos que aumentan algunas, como por ejemplo galanina y este neuropéptido tirosina, para nombrar solo dos, que eso que estaba en bajas proporciones aumenta en cada neurona, pero que además también lleva a un aumento del número de neuronas en la que estos péptidos empiezan a expresarse. Si me acompaña el diapositivo. Entonces aumenta el número de neuronas y eso lleva a ese aumento de transporte hacia el asta dorsal de la médula espinal, incluso no concentrándose solamente en esas láminas primarias, sino ocupando una buena zona de la base del asta dorsal. Cambia completamente la estructura o la organización de estos neurotransmisores en estas áreas de relevo del dolor. En este fenómeno que bien podemos llamar un fenómeno de plasticidad neural. Y por supuesto con ese aumento del transporte, que es la base sobre la cual esto ocurre. Ocurre además en estas neuronas, y yo no voy a mostrar los resultados, pero son cosas que hemos hecho con Jorge Aquino, toda una degeneración del nervio periférico que quedará para otro momento. Hasta aquí, entonces, fíjense, estamos hablando de experimentos de los años 80. Hasta aquí, los defensores de transmisores clásicos seguían siendo sumamente escépticos con estas moléculas de tipo peptidérgicas, hasta los años 90. En los años 90 empezó la clonación de receptores para estas moléculas, con lo cual, al aparecer el receptor, que era el elemento que faltaba, su papel de neurotransmisión quedó establecido, si se quiere. Son receptores que tienen 7 sectores transmembrana ligados a proteína G.
y que están, como ven, aquí en el caso de un receptor para sustancia P de neuroquininas, fíjense cómo está ligado a la membrana. Y es muy interesante cómo estos receptores responden cuando se libera transmisión. Aquí una neurona en reposo. Fíjense el cuadro cómo cambió. Cuando un terminal libera su transmisor y se pega al receptor, existe una internalización de ese receptor en estas neuronas con un gasto de energía y un movimiento de materia celular notable. Esto es muy llamativo para los que hacemos este tipo de estudios. Entonces, simplemente quiero mostrarles un nivel más de complejidad en esto, donde esos receptores para galanina tienen 3 familias, donde algunos son de tipo inhibitorios o disminuyen la excitabilidad de las neuronas. Pero también existen receptores para el mismo ligando, se aumenta la excitabilidad de las neuronas. Entonces, ya no es que un neurotransmisor tiene una acción concreta. Según el momento y según la concentración de ese transmisor, puede tener una acción de tipo excitatoria o una acción de tipo inhibitoria. Y lo mismo ocurre con las 2 familias de los receptores de neuropéptido tirosina, donde la familia I1 disminuye la excitabilidad y la familia I2 aumenta la excitabilidad. A ver, no vengo a resolver el tema del dolor, vengo a mostrarles lo complejo que es y la cantidad de preguntas que genera la regulación del mismo. Entonces, cuando uno hace un resumen de qué es lo que pasa con estas moléculas, fíjense que frente a una exotomía hay una gran cantidad de moléculas que disminuyen, otras que aumentan su expresión, otras que varía y depende del caso. Y esa respuesta en las mismas neuronas es completamente distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en un fenómeno de inflamación. Lo interesante es que las que disminuyen la expresión tienen un predominio de tipo excitatorio y las que aumentan la expresión tienen un predominio de tipo inhibitorio. Es decir, que la neurona, de alguna manera, intenta disminuir la excitabilidad y aumentar la capacidad de inhibición. Entonces, frente a una noxa de tipo dolorosa, parecería que el sistema pone toda la batería como para bloquear el paso del dolor. ¿Se entiende, verdad? Gracias a las moléculas de tipo inhibitorias. Y esto es lo que mostramos acá. Cuando uno hace una noxa, entonces aquí tenemos nosotros, es con mucha luz que hay, pero esta es una neurona secundaria, esta es la neurona que llega periférica, es en la que hicimos la lesión. Entonces se liberan los transmisores excitatorios, aparece un strong pain message. Cuando eso persiste, se modifica el fenotipo de las neuronas, aparecen los aminoácidos de tipo inhibitorios, inhiben a la neurona postsináptica y se atenúa entonces el fenómeno de tipo doloroso. Y es ese balance de moléculas la que define para un lado o para el otro que el dolor finalmente se controle o que el dolor se cronifique. Entonces, yo voy a insistir sobre esto, y si se van de esta charla solamente con este mensaje, habremos ganado la tarde de mi charla. Las otras, muchísimo. Pero fíjense que aunque nosotros estamos hablando de algunas moléculas, la cantidad de genes que se activan en distintos momentos de sobrevida, 3 días, 7 días, 14 días, 28 días, en post-lesión, varía muchísimo. Cuando nosotros estamos mirando una parte del cuento, estamos mirando de un esqueleto, probablemente estemos mirando alguna de las costillas flotantes, poquísimo, para entender lo que es realmente el conjunto. Entonces, y sumado a este fenómeno de los transmisores, hay que tener en cuenta las células de la glía, porque los neurobiólogos somos muy neuronólogos, pero es mayor el número de neuronas de la glía que el número de neuronas, y tienen una participación activa en el control del dolor neuropático. Ahora, sin embargo, seguimos.
Y seguimos porque tenemos evidencias de que esto tiene algún papel relevante. Fíjense que en el mono, aquí hay, y mono después de lesión, miren la diferencia entre un ganglio control y una lesión de las fibras periféricas, la respuesta del mensajero de galanina. Es decir, que ya en primates superiores esto actúa como en la rata y de alguna manera nos acerca más al hombre. Y si queremos ir al hombre, entonces, y tomamos, esto es un estudio hecho en Inglaterra, y tomamos e intentamos detectar niveles de galanina, y en este caso otro péptido, en neuronas aferentes primarios de humanos, también están los péptidos. Lo que pasa es que en humanos no hay hecho este análisis post-lesión, porque es muy difícil tomar un humano, lesionarlo y después sacarle las neuronas y después. Pero en todos los congresos de medicina a los que voy, siempre he ofrecido a médicos en la posibilidad de tener pacientes que de pronto mueren por accidentes, por lesión, lesiones del plexo braquial, la posibilidad de acceder y de hacer este tipo de análisis. Todavía eso no se ha hecho, pero yo creo que es un desafío importante. Entonces, llegados a este punto, podemos decir, frente a todo lo que fueron los defensores de los transmisores clásicos, los neuropéptidos tienen criterios de neurotransmisores. Coinciden, esto está bien alineado y podemos afirmar que lo son. Tienen acciones tróficas, ¿sí? Sabemos que frente a estas lesiones, esto no son solamente moléculas que permiten o bloquean el paso del dolor, sino que actúan sobre el trofismo de las neuronas, de alguna manera intentando recuperar la salud de esas neuronas. Están ubicadas, digamos, orientadas o involucradas en mecanismos de defensa, como es el caso del dolor, y otros en los que no voy a hablar. Y toda esta serie de datos nos llevan a pensar que tenemos que persistir en el estudio de estas moléculas. Ahora, este tipo de estudios está llevando al mundo del dolor en general a una propuesta que a mí me parece que es todavía un poco temprana. Ustedes saben que en inglés está esta frase, ese juego de palabras, que es no pain, no gain. Es decir, sin esfuerzo no hay recompensa, sin sacrificio no hay beneficio. No pain, no gain. Lo que pasa es que con todos estos desarrollos que están habiendo en estos últimos años en el mundo del dolor, cada vez, y se está viendo más, y cada vez hay gente que propone que es posible un mundo en el que haya no pain, no pain. Y sin embargo existan, yo creo que esto todavía es un poco temprano, y si quieren podremos discutir después el tema. Lo cierto es que cuando uno mira la historia del hombre, la relación del hombre con el dolor se ha ido modificando. Entonces, hay una demanda social para más analgesia. Esa demanda determina que existan tratamientos que son más efectivos para el control del dolor, lo cual lleva a una menor experiencia del ser humano en exposición al dolor, lo cual lleva a mayores expectativas de un mundo libre del dolor, y así vemos cómo aparecen estas propuestas, lo cual lleva a una menor tolerancia al dolor. Cada vez la gente resiste menos, siquiera el pinchazo de una aguja, se vuelve casi como intolerable y se evita. Lo cual lleva a una necesidad de más analgesia, y así a lo largo, yo diría, de estos últimos 500 años hemos vivido intentando, y con la aparición de la anestesia, en fin, y muy intensificado en los últimos 20 años, girando en esta rueda que cada vez nos acerca más, aunque sigamos libres o lejos de esa posibilidad del mundo libre del dolor. Yo no quiero terminar esta charla sin referirme a este concepto de esta inglesa, que es Dame Cicely Saunders, que introdujo lo que es el concepto del dolor total. Porque es cierto que nosotros cuando hablamos del dolor, y yo me he referido sobre todo a lo físico, pero también está todo ese componente emocional que hace que uno, digamos, magnifique
o por lo menos califique el dolor en una dimensión particular. Por eso es que es una dimensión o es una sensibilidad tan de tipo subjetiva. Pero también está la dimensión espiritual y también está la dimensión social, que es la que involucra a las personas que están alrededor, familia, amigos, de un paciente que padece dolor. Y lo cierto, y esto es particularmente adecuado el mencionarlo en pacientes en relación a cáncer y pacientes que están cercanos a su fin de la existencia en esta tierra, lo cierto es que estos pacientes temen tener dolor, porque el dolor de alguna manera se asocia al fenómeno de la muerte. Y digamos, y paralelamente, ese temor a la muerte aumenta la sensibilidad, aumenta la posibilidad o digamos la condición que tienen estos pacientes para percibir dolor. Entonces, lo que acabamos de decir, la sociedad está cambiando su modo de relacionarse con el dolor y de pensar que el dolor es una cosa positiva, que forja nuestro carácter, que nos fortalece, que nos convierte en personas, que nos permite enfrentar porque soportamos el dolor. Cada vez se están poniendo más los mecanismos para evitarlo y cada vez se piensa que la verdad es que no está tan mal esto de deshacernos del dolor. Y que deshacerse de él es una cosa perfectamente razonable y racional. Sin embargo, en la población hay muchísima gente, mucha por influencias religiosas, o por cuestiones que tienen que ver con su formación, que observan al dolor como algo inevitable, de alguna manera un logro de tipo personal y místico, si ustedes quieren ponerlo de esa manera. Entonces, para salirse de eso, es necesario tener argumentos muy sólidos y explicar muy bien por qué el dolor crónico, en el fondo, lo único que hace es arruinar la vida de las personas, limitarlas, quitarles capacidades en esta tierra, quitarles libertad en esta tierra, tanto en lo que hace a lo físico, como les decía, sumamente invalidante, como en lo que hace hasta la libertad de pensar. El paciente bajo dolor termina encerrándose y piensa nada más que en sí mismo. Entonces, si la muerte es un fracaso, si la muerte es una falla, la verdad es que el dolor no va a estar dentro de las prioridades. Pero si nosotros pensamos que se puede llegar y lograr una buena muerte, y que esa buena muerte puede ser la coronación de una vida vivida plenamente, entonces tiene muchísimo sentido ahondar, profundizar en el estudio del dolor y convertirlo en un tema prioritario para que esas personas, que vamos a hacer todos nosotros, les anuncio, en un tiempo determinado, vivamos en plenitud hasta el momento de la muerte. Entonces, sí, tal vez eso es lo que necesitemos hacer, ¿no? Más que tal vez vamos a aprender a sufrir un poco mejor, a sobrellevarlo hasta donde se puede un poco mejor. Y en esto la historia yo creo que es ejemplar. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia que han sabido enfrentar y sobrellevar el tema. Me cuesta mucho poner esto en perspectiva. Una reunión como esta, orientada específicamente al tema del dolor, en el que se combinaran teólogos, filósofos, neurobiólogos, clínicos. Los clínicos y el dolor son fundamentales. Pudieran, de alguna manera, mostrar un camino para poner al dolor en la verdadera perspectiva del hombre. Pero ojo, vuelvo, nosotros hemos mostrado aquí una o dos moléculas. Fíjense todo lo que se modifica cuando se regula el dolor y lo poco que sabemos. Fíjense que desde que existe una injuria neural hasta que el dolor se percibe como tal, existe una gran cantidad de áreas y procesos, una gran cantidad de sustancias que participan en todo ese fenómeno que se llama neuroplasticidad. Por eso es que creemos que ese control o esa regulación o esa capacidad de intervenir sobre el proceso neuroplástico nos acercaría
a el control y la disminución del dolor. Yo no puedo terminar sin una autocrítica. Y como científico que hace 30 años que está estudiando esto, mi sensación es que seguimos mirando al tema por ventanas muy estrechas. Lo que hacemos es esquelético, lo que hacemos es muy incompleto para entender y abarcar la totalidad del problema. Ni siquiera sabemos si estamos haciendo las preguntas más adecuadas y además tenemos una tendencia a lo mecanístico. Y todo lo ligamos a centros, a neurotransmisores y a procesos. Es probable que incluso las herramientas que estemos utilizando no sean las más adecuadas y que debamos abrir nuestra perspectiva del dolor hacia procesos y fenómenos que van más allá de la materia incluso. Y cuando digo eso, no me refiero solamente a fenómenos de trascendencia y espirituales, me refiero a la acupuntura, que no ha sido debidamente estudiada todavía, aunque hay algunos estudios sumamente interesantes. El uso de placebos, lo que es la sugestión. El dolor es un paciente que carece de un brazo, el dolor de un amputado, que siente dolor en el miembro que no tiene y que sin embargo con un juego de espejos, simulando que nada más que viéndose reflejado en los espejos, ese brazo deja de percibir dolor. Estas cosas ocurren en el hombre y están muy bien establecidas. Entonces, con respecto al dolor, creo que seguimos todavía, y sobre todo cuando uno compara lo que ha sido el desarrollo de las neurociencias en temas de motricidad, Parkinson, incluso Alzheimer, con grandes desarrollos. El dolor venimos muy por detrás, es como que falta muchísimo para hacer y para entender y de alguna manera para acercar esa distancia que todavía hay entre lo mecanístico básico y la posibilidad de una aplicación clínica para beneficio directo de las personas y de la sociedad. Gracias.